Bienvenidos a Con C de Cálculo. El día de hoy vamos entonces a trabajar algunos ejemplos de la representación polinómica de algunos números. Entonces aquí tenemos tres ejemplos. Tenemos primero el 57.896, tenemos el 874,5746 y tenemos un número general, un número generalizado, ABC, SPR, donde tenemos en total m cifras. Bien, entonces vamos a empezar con el primer ejemplo. Vamos a empezar entonces con el primer numerito. Bien, en este caso tenemos entonces que n, que es el número, es igual a 57.896. Vamos entonces a recordar la forma en la que nosotros podemos escribir este número utilizando entonces digamos, los valores absolutos y los valores relativos, ¿sí? Entonces resulta que nosotros podemos escribir este número 57.896 como 50.000 más 7.000 más 800 más 90 más 6. Y escribiendo estos valores relativos a partir de potencias de la base, porque seguimos trabajando en el sistema decimal, sería entonces 5, que es su valor absoluto, por 10 elevado a la cantidad de ceros, que sería 4. Bien, luego 7 por 10 a la 3, 8 por 10 a la 2, 9 por 10 a la 1 o simplemente por 10 y 6 por 10 a la 0 o simplemente 6. Bien, de esta forma entonces podemos decir que n, que es el número 57.896, de manera polinómica se escribe como 5 por 10 a la 4 más 7 por 10 a la 3 más 8 por 10 a la 2 más 9 por 10 a la 1, simplemente por 10, más 6 por 10 a la 0, simplemente 6. Bien, o sea que este primer ejemplo ya está listo. Bien, para este segundo ejemplo entonces tenemos una combinación entre números enteros y números decimales y vamos entonces a tratar nuevamente de escribir este número como suma de números o de valores relativos de los dígitos o las cifras que aparecen en el número. Entonces, nosotros podemos escribir este como 800 más 70 más 4 más 0,5 más 0,07 más 0,004 más 0,0006. Bien. Y entonces lo que hacemos es reescribir estos números, estos por lo menos los decimales, los que tienen coma, los escribimos como 5 sobre 10, 7 sobre 100, recuerden que esto tiene que ver es con la cantidad de ceros que aparecen, 4 sobre 10 sobre 1000, perdón, y 6 sobre 10.000. Bien, nuevamente entonces podemos decir que esto es 5 sobre 10, esto sería 7 sobre 10 a la menos 2, perdón, sobre 10 a la 2. El menos 2 aparece cuando subimos el 10 a la parte de arriba, luego tenemos por acá 4 sobre 10 a la 3 porque tiene 3 ceros, y por último tendríamos entonces 6 sobre 10 a la 4. Bien, perfecto. De esta manera, nuevamente, pasamos entonces el exponente a la parte de arriba, positivo, la potencia, la base, y nos quedaría 5 por 10 a la menos 1. Subimos el mismo exponente que es 1, pero con signo negativo. Luego 7 por 10 a la menos 2. Luego 4 por 10 a la menos 3. Y por último, 6 por 10 a la menos 4. Y con los que tenemos en la parte de arriba, simplemente lo hacemos igual que como trabajamos en el ejemplo anterior. Entonces aquí es mucho más sencillo porque tenemos simplemente sus valores absolutos acompañados de sus potencias. Entonces 8, que sería su valor relativo, perdón, su valor absoluto, por 10 elevado a la cantidad de ceros que tengo, que es 2. Luego 7 por 10 y por último el 4 solito. De esta manera, nosotros escribimos entonces el número n, que es 874,5746, como 8 por 10 a la 2 más 7
por 10 más 2 más 5 por 10 a la menos 1 más 7 por 10 a la menos 2 más 4 por 10 a la menos 3 más 6 por 10 a la menos 4. Bien, si nos fijamos acá, nos damos cuenta de que cuando nosotros estamos trabajando con números positivos, enteros, mayores que la unidad, entonces nosotros tenemos que 874 es un número de 3 cifras. Sin embargo, el polinomio empieza por la potencia 2, o sea, una potencia por debajo del número. Bien, o sea, si de la cantidad de cifras. Si yo tengo 3 cifras, entonces la potencia o el polinomio o digamos que el grado mayor del polinomio va a ser un número menor que la cantidad de cifras. Pero cuando estamos hablando de números menores que 1, por ejemplo 0, 57, 46, ahí ya tenemos 4 números después de la coma y por lo tanto tenemos hasta el menos 4. ¿Por qué? Porque el menos 1 también cuenta dentro de estas cifras y dentro de estas potencias. Por lo tanto, si tenemos 4 números después de la coma, vamos a tener entonces 4 potencias. Bien, eso es algo que tenemos que aclarar, porque ahorita en el tercer ejemplo, donde vamos a generalizar un poco más, vamos a tener que valernos de esa idea de que cuando tenemos números mayores que 1, es necesario que nosotros usemos un polinomio de un grado menor a la cantidad de cifras que hay. Y vamos entonces con el último ejemplo. Bien, para este último ejemplo nos están diciendo entonces que el número es una generalización de un número de una cantidad m de cifras, donde digamos que sus dígitos son A, B, C, S, P, R, y ahí en medio entre la C y la S hay un montón de dígitos que no conocemos, que son los restantes para completar las m cifras que tenemos. Bien, pero entonces, valiéndonos de la idea de los ejemplos anteriores, si esto es un número de m cifras, ¿cierto? Entonces digamos que el número tiene m cifras, eso quiere decir que el grado del polinomio, grado del polinomio, debe ser ¿cuál? Debe ser entonces un número por debajo de la cantidad de cifras. Eso quiere decir que el grado del polinomio, que sería n, tiene que ser igual a m menos 1. O sea, si tengo 100 cifras, entonces el polinomio tiene que empezar en 99. Si tengo 55 cifras, entonces el polinomio tiene que empezar en 54. Y así siempre va a empezar un grado por debajo. ¿Bien? Ahora, si nosotros nos damos cuenta, la forma en la que nosotros asignamos las potencias o el grado, básicamente va a depender de la posición en la cual está el número. Por ejemplo, si yo tengo el 873, recordemos que esto sería 8 por 10 a la 2. Claro, ¿cuántos números hay antes del 8? Hay 1 y hay 2. Perdón. Hay 1 que sería el 7 y hay 2 que sería el 3. O sea que antes del 8 hay 2 números y por eso ponemos 8 por 10 a la 2. Lo mismo, antes del 7 habría un solo número, por lo cual ponemos 7 por 10 a la 1 o simplemente 7 por 10, ¿cierto? Y como antes del 3 no hay ningún otro número, entonces simplemente se pone 3. Bien, con esa misma lógica o con esa misma idea vamos entonces a representar este número n de la siguiente manera, y es que n se puede escribir como a por 10 a la que. Entonces aquí va el valor máximo de el polinomio. Claro, como entonces acá nosotros tenemos m cifras, entonces antes de la a hay m menos 1. Por eso es que el grado del polinomio es m menos 1. Entonces en ese orden de ideas nosotros tenemos que a por 10 a la m menos 1. Bien, más b por un grado menor. Entonces 10 elevado a la m menos 2 más c por 10 elevado a la m menos 3 más 3 puntos suspensivos, y de esta manera vamos a escribir todos los números que están ahí. O sea, esos 3 puntos suspensivos se trasladan a la representación polinomial o polinómica y seguimos entonces con los otros. Entonces recordemos que los números finales siempre van a depender de la posición en donde estén. Entonces, claro, seguiría S por 10 a la que. ¿Cuántos números hay antes de la S? Hay 2, que sería P y R, entonces sería S por 10 a la 2, más P
por 10 a la 1, porque solo hay un número antes de la P que sería R, entonces P por 10, más R por 10 a la 0 o simplemente R, que es el número que quedaría solo. Bien, entonces de esta manera es como nosotros podemos generalizar aún más si queremos escribir un número general de una cantidad dada de cifras. Vamos a ponerlo de otra manera. Vamos a hacer un cuarto ejemplo que no estaba, pero puede ser una buena forma de, entender un poco más el tema de la generalización. Digamos que nosotros queremos escribir el siguiente número. N es igual a B, C, tres puntos suspensivos, S, PR, pero ya el número no tiene M cifras, sino que la cantidad de cifras que están ocultas o que están acá metidas dentro de estos tres paréntesis son M cifras. Claro, o sea, tengo ABC, SPR y en medio entre ellos dos tengo M cifras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuántas cifras en total tiene este número? Claro, entonces el número tiene M más 6 cifras. ¿Por qué tiene M más 6? Claro, porque hay M cifras metidas dentro de estos tres puntos suspensivos, más las 6 cifras que tengo en la parte de acá, A, B, C, S, P, R, son 6 cifras que acompañan a ese número. Bien, de esa manera, entonces nosotros, ¿qué podemos decir? Podemos decir que si tiene M más 6 cifras, entonces el grado del polinomio, tiene que ser de orden M más 5. Recuerden que siempre es un número por debajo de la cantidad de cifras. Si tengo M más 6 cifras, entonces el polinomio debe ser M más 5. Bien, y ahora entonces podemos reescribir nuestro número como A por 10 a la que, al número máximo del grado del polinomio, que sería M más 5, más B por 10 a la que, a la M más 4, más C por 10 a la M más 3, más 3 puntos suspensivos. Aquí estarían entonces todas las M números, las M cifras que están ahí metidas en esos 3 puntos suspensivos, más, y nuevamente, S, P y R vienen siendo los últimos números. Entonces, S por 10 a la, ¿cuántos números hay antes de la S? P y R, 2, entonces 10 a la 2, más P por 10, ¿cuántos números hay antes de la P? 1, que sería R, entonces simplemente P por 10 a la 1 o simplemente P por 10, más R, ¿y cuántos números hay antes de la R? Ninguno, entonces simplemente R o R por 10 a la 0. Bien, ¿listo? Espero haya quedado claro, esto sería todo por hoy, hasta luego.